No estaba grabando, pues. Tiene Ahí razón. sí lo veo. Ya. Ahora sí. Todo de nuevo. Tercera vez. Ah, No, es que ya parece chiste la cuestión, pero lo importante es que ya hemos ido avanzando. Ya llevamos como media hora y no hemos... Pero, qué bueno. Parece día viernes la cuestión. Lo importante es que, siento ya, estamos en la segunda semana de planilla de cálculo, estamos analizando los módulos 3 y 4, por si siento para algunos se perdió por ahí con tanto ya comienzo, tanto atraso. Y lo primero que le mostré era con respecto al diagrama flujo, pero el diagrama flujo en realidad era la semana 1, ¿cierto? Y que eso ya está ok. Me quedó esto feo bonito, pero ya no importa, no lo empiezo a hablar. Y eso era un 20%. Y lo que estamos analizando ahora es la segunda semana, módulo 3, módulo 4, con el tema de planilla de cálculo. Entonces, como yo les comentaba, siento que por qué uno realizaba una actividad así como tan sencilla, pero en definitiva, lo que uno realmente busca. ¿Por qué? Primero, es no complicar al alumno con trabajo extraordinariamente complejo, que de por sí el trabajo ya sea, ¿cierto?, así demasiado elevado y no lo puedan realizar, porque eso no es la gracia. La gracia es que realicen un trabajo, pero que tengan que aplicar, y siempre le he comentado, ¿cierto?, más que la memoria, ¿cierto?, más que uno le haga una prueba, dígame usted qué es lo que es una fila, ya, o dibújeme una fila, que ya sería como demasiado básico, es cómo aplican ustedes la creatividad para a lo mejor presentar algo que es como tan básico. Entonces ahí estaba el tema, y esa es la gracia del trabajo. Y la verdad es que, como les comentaba, ¿cierto? Tercera vez que se los comento, que los trabajos fueron bastante creativos, porque a veces son demasiado así estructurados. Por ejemplo, hubo uno creo que fue, que lo hizo en Word y lo escribió. Definió celda, fila, ¿cierto? Y todo el tema para abajo, barra, bla, bla, bla. Y no puso ninguna imagen, no puso nada de Excel. Entonces yo no sé de qué estaba hablando, ¿sí? Porque en realidad siento que me ponga qué es lo que es una fila, qué es lo que es una columna, qué es lo que es una celda, qué es lo que es un rango, y no me están mostrando la imagen, yo puedo pensar que estamos hablando de cualquier programa. En cambio, la mayoría de ustedes lo hizo como corresponde, ¿cierto? Puso la imagen y ahí puso qué es lo que era el contenido. Y eso es lo que cuando uno está entretenido en la historia y se da cuenta que yo puedo hacer, espera, un trabajo que puede ser bastante profesional. ¿Ok? Ahora, el tema que seguía después, ¿cierto? Que comenzamos a analizar una vez que ya me entregaron ese trabajo, como les digo, fue bastante entretenido. Estuvimos viendo qué es lo que son los tipos de datos, tipos de datos y la selección de datos. Si bien es cierto, estos temas que uno podría considerar que son así como demasiado básicos, lo importante es que, como yo les comentaba, primero, se supone que esta es una herramienta que a mí me sirve para mi trabajo profesional o para mi vida profesional, ¿cierto? Yo puedo ser independiente, puedo tener mi propio emprendimiento o puedo estar trabajando en cualquier empresa. Pero para llevar a cabo mi profesión, ¿cierto? Mi función dentro de la organización, yo necesito utilizar herramientas que primero, ¿cierto?, lo posible la maneje bien, la entienda, la pueda, ¿cierto?, utilizar más de lo normal, porque generalmente lo que uno hace de una herramienta como por ejemplo una calculadora o una calculadora financiera o por ejemplo Excel, utiliza ¿cuánto? 10, 20% y lo demás, como no lo utilizo, ¿cierto?, no me doy el trabajo de revisarlo, pero cuando se da cuenta que tiene mucha funcionalidad, ¿cierto?, que me permite realizar actividades, mis presentaciones mucho más concretas y mucho más creativas, y por lo tanto, no se olviden que siempre les digo, ¿cierto?, vale más que mil palabras una buena imagen. Entonces, cuando yo realizo un buen cuadro y la presentación está acorde a lo que se requiere en cuanto a la presentación que necesito realizar a los que me están escuchando, me voy a llevar los aplausos inmediatamente. Entonces, esa es la gracia también cuando uno comienza a presentar, ¿cierto?, y realiza cuáles son los tipos de datos, cómo puedo seleccionar los datos, qué datos son más importantes que otros. No se olviden que eso también primero puede ser en base a lo que yo entiendo, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer en la presentación, o puede ser la normativa, ¿cierto? O la estructura diseñada de acuerdo a la empresa.
y eso puede ser bastante disímil una con otra, pero yo me tengo que ir acostumbrando, estoy trabajando y si le gusta que se presente de este color, y estos son los puntos más importantes, yo lo voy a hacer así. Ahora, si yo estoy aplicando mi propio criterio, ¿cierto? Mi propia creatividad, obviamente que a lo mejor lo voy a hacer todo al revés, porque eso es lo que a mí me interesa. Pero en definitiva, más que presentar también un lindo cuadro y, ¿cierto?, hacer una exposición bastante profesional y ahí con un lenguaje más elevado, lo que interesa es entender que cuando yo tengo base de datos, cuando yo tengo, ¿cierto?, algún dato que está representándose en un gráfico, representándose en un cuadro, representándose en una fórmula, que esos datos, que pueden ser bastante numerosos, como yo les comentaba, porque pueden haber empresas que tienen 13 millones de clientes, ¿cierto? Como por ejemplo el Banco del Estado, y que ahora parece que va a tener más, porque casi todos van a abrir la cuenta RUT para que le depositen el 10%, eso es entre paréntesis. Y por lo tanto tiene una cantidad impresionante de clientes. Yo ya no puedo utilizar Excel, porque Excel no me sirve. O sea, porque no me sirve, ¿cierto? No que lo deseche así tan rápidamente. Porque Excel tiene restricciones. Y una de las restricciones más fuertes es que tiene como 1000 y tantas filas. O sea, perdón, 1.000.000 y tantas, porque 1000 sería la nada misma. Más de 1.000.000, pero anda por el millón. Y si tengo 13 millones de habitantes, ya son Excel, ¿cierto? No puedo tener esa base de datos trabajando en Excel. Para eso existen otras herramientas, y como les digo, que son mucho más profesionales, mucho más poderosas. Los motores, ¿cierto?, de análisis son sorprendentes, porque, por ejemplo, cuando uno hace datos, cuando uno realiza datos estadísticos, que es lo que vamos a ver después, ¿no es cierto?, cuando uno realiza cálculos matemáticos, las bases de datos, por lo general, aplican a toda la base de datos. Entonces, si son 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de elementos, de datos, esos son los que le calcula y los procesa rápidamente. Y si mi programa, mi herramienta, no tiene la capacidad, obviamente que va a ser, ¿cierto?, lo que me pasó a mí, que se le apagó el sistema y hasta ahí no me llegó. Bueno, pero se entiende que si yo estoy realizando una actividad en una empresa que no sea tan numerosa la cantidad de clientes, o la cantidad de proveedores, o la cantidad de artículos, o los vendedores que yo tengo, o las remuneraciones que tengo que realizar, puedo perfectamente bien utilizar Excel. Y para eso, ¿cierto?, nosotros nos instituimos con los tipos de datos y cómo se seleccionan los datos para justamente esos datos. No se olviden que siempre les comento esto, los tengo que transformar en información. Y la información correcta, adecuada, actualizada, permite tomar muy buenas decisiones. Y eso es, en definitiva, lo que hace un buen administrador. Tomar decisiones, pero que sean decisiones correctas en base a información adecuada. Y si yo soy el responsable de entregar la información adecuada, tengo que tener una muy buena base de datos, una buena forma de transformar esos datos justamente en la información que mi jefe o, ¿cierto?, el directivo o quien corresponda lo necesite. Y por eso es que yo tengo que hacer la presentación, ¿cierto?, de una manera mucho más atractiva, más creativa que solamente una hoja blanca con números negros y con algunas letras negras, que no tiene, a lo mejor cuando una persona lo ve, no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna gracia, pero si yo lo presento de otra manera, mucho más intuitiva, más creativa, con colores, con diseño, estos datos que son los más importantes, los presento y los explico, con eso, ¿cierto?, se pueden tomar decisiones mucho más precisas. Después, cuando ya vimos cómo podíamos seleccionar los datos, ¿cierto?, jugamos un poquitito ahí de mayor a menor, de la A a la Z, del café capuchino, el café light, y cosas por el estilo. Vimos también lo que le estaba comentando, ¿cierto?, cómo ordenar los datos. Porque una cosa es cómo los selecciono, cuáles son los datos, dónde consigo la base de datos. Generalmente ustedes ya han hecho trabajo, ¿cierto? Ustedes saben que uno puede investigar ahí en la internet, puede navegar, y hay algunos que son expertos, ¿cierto?, que saben dónde encontrar datos, y otros que se complican un poquito más. Pero cuando yo estoy realizando una actividad dentro de una organización, dentro de una empresa, lo más probable, y obviamente que sí tiene que ser, que la empresa en sí ya tenga la base de datos. Y lo más probable es que esa base de datos esté ahí como casi olvidada, arrumbada, ¿cierto?, que nadie la consideró, pero cuando uno llega, comienza a analizar que esos datos son sumamente importantes, lo empieza a estudiar, los ordena de una manera tal que la información que arroje después esos datos pueden cambiar la historia de la empresa. Y ese es el papel de nosotros como administradores, que lo que a veces cree uno que nos sirve,
cuando lo transforma y esos datos que están ahí al lado o abandonados, los transforma en información, las decisiones pueden ser las correctas y puede cambiar la vida de la organización. Y para eso estamos, ¿cierto? Eso es la idea cuando uno trabaja en una empresa, ser una persona eficiente, eficaz, ¿cierto? Proactiva, y todo lo que conocemos que debería ser un buen administrador y que usted ya de alguna manera ya maneja. Y después avanzamos un poquitito más, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos nomás, pero tablas dinámicas. Y finalmente, cuando ya pensábamos que era lo sencillo, lo básico, hicimos una actividad que fue correspondiente a la tarea 4, que como les comenté, es una tarea bastante también compleja en el sentido de que cuáles son los pasos a realizar cuando yo quiero hacer una impresión en Excel. Entonces, lo último que vimos fueron las etapas de la impresión en Excel. Y esto que podría haber sido bastante monótono, esto que podría haber sido bastante complicado para cualquiera de ustedes, se manejaron sumamente bien y la presentación que ustedes hicieron en el trabajo me gustó porque le aplicaron ahí, bueno, yo sé que obviamente que cambiaron un poquitito de un grupo a otro, pero es impresionante como uno ya los conoce, cuáles son los colores que aplican, cuáles son las formas que diseñan, cómo es la forma de presentar, si son un poquitito más telegramas, o sea, así muy cortitos y otros que les gusta un poquitito más playarse, pero en general todas las presentaciones fueron correctas, adecuadas y precisas. Así que en ese aspecto también, como ya siento les comenté, pero para que quede grabado para la historia, muy buenas presentaciones y si hubiese que ponerle nota a esas actividades que son formativas, ¿cierto? Hubiese tenido la mayoría de ustedes un 7. Bueno, pero como la actividad que interesa es la sumativa, ¿cierto? Yo solamente les puedo decir los comentarios y vaya a los comentarios de positivismo. Y aquí, ¿cierto? La sumatoria de todo esto a nosotros nos representa un 30%. Es decir, con esta semana ya llevamos el 50% de la actividad o de la asignatura planilla de cálculo. Eso, en definitiva, si no hubiese sido tan cortada la historia, hubiese sido entretenida, pero ya se está transformando en una letanía. Pero lo bueno fue que siento que lo puedo presentar, ustedes me esperaron, así que también se lo agradezco. Y la idea es seguir avanzando después ya cuando nos quedan solamente 2 semanas de clase. El material que sigue para adelante sigue siendo exactamente de la misma historia. Van a tener PPT, ¿cierto? Van a tener algunos videos, vamos a volver a los foros la próxima semana, pero los foros son constructivos, aunque bueno, la palabra dice que son formativos, pero constructivos en el sentido de que le va a permitir avanzar en la creatividad, en el desarrollo de la actividad importante de la semana, que siempre es la prueba o la evaluación. ¿Ok? Así que esto es lo que yo les quería comentar, esto es lo que hemos ido viendo, esto es lo que hemos ido avanzando, y me voy a salir de la página del pizarrón, me vuelvo a la clase y les quería conversar, ¿cierto? Como ya para ir cerrando el tema, que la mayoría de ustedes, como les comenté, ya subieron la evaluación, ¿cierto? Aún siendo día viernes, ya la evaluación la tienen lista. ¿Por qué fue eso? Porque, ¿cierto? Se entendió de que la tarea 3 y la tarea 4 me permitían rápidamente realizar la actividad sumativa. Y ese es el propósito en lo posible, ¿cierto? Yo no le voy a decir que eso se va a repetir siempre, pero en lo posible yo trato de aplicarlo, ¿cierto? En las clases semanales, de tal manera que los alumnos se interesen en realizar la formativa para aportar a la sumativa, ¿ok? Con respecto a la sumativa, y ya esto es un cierre, y que en definitiva, ¿cierto? Se los comenté, pero se lo voy a ratificar ahora en la grabación, que aunque decía que realice un cuadro en Excel, y que muchos, ¿cierto? Me preguntaron y me escribieron de que cómo lo iban a hacer todo en un cuadro, yo les comenté que en realidad lo que tenían que hacer era un PPT o un Word, o si quieren utilizar el mismo Excel, pero pueden utilizar obviamente más que una hoja, pueden ser 2 o 3 o 4, la que ustedes quieran, sobre todo en la etapa de la impresión, que no la puedo poner toda en una porque si no sería como demasiado
demasiada información en una sola hoja y lo más probable es que podría haber quedado bastante no atractiva. Pero la mayoría lo hizo perfecto, ¿ok? Entonces, yo entiendo que ahora ya comprendieron, ¿cierto?, cuál era la evaluación y por lo tanto por eso que ya la despacharon y se quedaron tranquilos, ¿ok? Así que aquellos que todavía no lo han hecho, que la verdad es que yo me di cuenta que habían solamente, o sea, que se habían ingresado 9, pero yo sé que 9 están muchos en grupo, entonces por lo tanto eso se multiplica por bastante más. Pero si hay alguno todavía que le falta, ¿cierto?, tiene tiempo todavía suficiente como para ingresarla. No se olviden que esta semana son distintas a las anteriores porque se termina hasta el día sábado y el día sábado a las 23 horas se acaba el plazo, ¿ok? Así que les pido si lo pueden realizar, ya lo tienen listo ahora, envíenlo nomás y se quedan tranquilos y ahí descansan sábado y domingo, sino también solamente el domingo, ¿ok? Así que chicos, esta presentación estuvo bastante cortada, pero lo bueno fue que logramos salir a flote y logré pasar lo que yo quería, que en definitiva era el resumen de la semana 2, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a las tareas, con respecto a la evaluación, para, ¿cierto?, ya ir, como dicen por ahí, emplatando para finalizar con la actividad. Yo, profe, tengo una consulta. Elizabeth, dime. Sí, con respecto a las evaluaciones, la mayoría de las evaluaciones van a ser de la misma forma, así como en formato PPT o en Word, Sí, o ¿sí? sí. Ah, ya. Lo que pasa es Sí, que, porque como yo sé, las 4 evaluaciones son actividades, bueno, siempre se espera que, ¿cierto?, que trabajen en grupo, pero si no, simplemente la persona que trabaja en forma individual realiza el mismo trabajo, pero en forma individual. Y, como les digo, no es que uno oriente, por ejemplo, que lo hagan solamente en PPT, porque yo lo puedo hacer en Word, en PPT, ahora ya puedo claro, usar Excel, sí, porque si estoy trabajando en Excel y me están sí, pidiendo pero cosas en lo Excel, que pasa es que yo me refiero a que, o sea, en el fondo son más explicativas. sí, exacto. Claro, porque como les comentaba, ¿cierto? Por ejemplo, hay dos extremos. Uno que puso solamente las definiciones, la hizo en Word, puso qué es lo que es un rango, qué es lo que es una Claro. fila, una columna, una celda, Sí, perfecto. lo que pasa es que como yo le comenté, Sí, como lo que decía usted delante, yo leí que era hacer un Excel, exacto. entonces yo hice un Excel, po. Sí, no, no, sí está bien. Por eso que, por eso, Entonces, y en el Excel incluí todas las cosas que sí, pedía la evaluación, po. sí, no, sí, no te preocupes por eso, porque Entonces, yo la revisé y te dije que estaba correcto. ¿Te acuerdas que yo ya te sí, sí, envié? pues sí, sí, sí. Sí. Pero por Ahora, eso, entonces, sí, como para estar más clara para las futuras evaluaciones y así es. saber que las evaluaciones son más explicativas, más que, Sí. no sé qué palabra usar, porque No, pero está más, bien. Tienen que explicar un desarrollo de lo que están, o un enunciado de lo que están colocando como lo que imagen. estamos haciendo. Ya, Exacto. Claro, porque, ¿cierto?, como les comentaba, los dos extremos fue que alguien puso solamente las definiciones y otro solamente puso imagen. Entonces, mejor el mix, ¿ok? Y como claro. no se entendió bien, porque de verdad me escribieron, profe, realmente hay que hacer una sola hoja, y ahora, ¿cierto?, le expliqué, como le digo, no, porque de partida, por ejemplo, sería extraño que la tarea, ¿cierto?, que es formativa, la tarea 3, la tarea 4, que es formativa, que fueron mucho más largas que la sumativa, en este caso, ¿cierto?, se supone que es la sumatoria de ambas dos, ¿ya? Entonces, para que les quede claro también, a las futuras evaluaciones son del mismo estilo, es decir, tienen que realizar una presentación, un trabajo, un PPT, un Word. Ahora, ¿cierto? Hubiera sido espectacular si nosotros lo hubiéramos hecho, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho presencial, simplemente, ¿cierto?, el grupo pase y hace su presentación y lo que hacíamos siempre. Sí. En este Eh, caso, se salvan y me mandan el PPT nomás, o el Word ya, o el Excel, ¿ya? ya. La otra consulta con respecto de las planillas. Nosotros vamos a aprender, por ejemplo, fórmulas y ese tipo de cosas. Sí, pues, mira, ahora la próxima semana viene, por ejemplo, las funciones matemáticas, las funciones estadísticas, y ahí vamos a empezar a conocer un poquitito de la función interna que tiene el programa. Ya. ¿Ya? Eso, Sí, ya. Muchas gracias, profe. vale. Y la cuarta semana son los gráficos. Entonces ahí vamos a Ya, entretenernos en los gráficos. ¿Vale? ya. Ya, chicos y chicas, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? O si no, para yo, ¿cierto? Para no tenerlos tanto tiempo aquí en el tema, estaríamos viéndonos el próximo lunes en la semana número 3, ¿ok? Así que, bye bye. Muchas gracias, profesor. Chao, Que Lisa. esté muy bien. Chao, Cuídese. chao, Chao, profe. chao, que estén bien, cuídense. Chao, chao.